Hay una muerte en las Escrituras tan brutal que su nombre aún resuena como advertencia para todos los que se atreverían a oponerse a Dios. Jezabel, la mujer devorada por los perros. Su historia no es solo un cuento antiguo, sino un oscuro espejo de corrupción, idolatría y arrogancia que desafía al cielo. Jezabel no era una mujer común, era el símbolo viviente de un espíritu que manipula, oprime y busca reemplazar la voz de Dios con el clamor de los ídolos. Sus acciones moldearon los destinos de los reyes, envenenaron a una nación entera y desafiaron directamente al Señor de los ejércitos. Su ascenso fue triunfal, su gobierno fue feroz, pero su caída fue una de las más humillantes registradas. Su vida es una lección de que el poder sin Dios es una ilusión y que todo imperio construido sobre la rebelión caerá ante el trono eterno. Esta es la historia de la mujer que creyó que podía desafiar al Altísimo y pagó el precio en sangre y vergüenza eterna. En esta narración, profundizaremos en la trayectoria de esta mujer cuya presencia manchó los palacios de Israel y contaminó la fe de su pueblo. Desde su entrada triunfal como reina extranjera hasta su trágico final en el muro de Jezreel, Jezabel es retratada como un instrumento de destrucción, pero también como un poderoso recordatorio de la justicia divina. Repasaremos los episodios notables de su vida, su alianza política con Acab, su implacable persecución de los profetas, el duelo épico en el Monte Carmelo entre Elías y los dioses falsos, la trampa mortal tendida contra el justo Nabot y finalmente su juicio irrevocable a manos de Jehú. Que este viaje nos lleve no solo al pasado, sino a una confrontación personal con las decisiones que tomamos hoy. Entre la fidelidad al Señor o la seducción de un mundo que insiste en entronizar el error. Prepárense, porque esta no es solo la historia de una reina, sino una advertencia viviente para todos los que creen que pueden burlarse de Dios con impunidad. Jezabel no llegó a Israel como una simple esposa real. Era hija de Etbal, rey de Sidón, y una devota sacerdotisa de Baal, el dios pagano de la fertilidad y las tormentas, adorado con rituales depravados y cultos idólatras. Su matrimonio con Acab, rey de Israel, fue una alianza política que unió dos reinos, pero dividió a Israel espiritualmente. Esta unión no se hizo por amor, sino por poder, y Jezabel trajo consigo no solo su linaje real, sino también sus creencias corruptas. Desde el momento en que puso un pie en el palacio, su presencia se sintió como una fuerza abrumadora. Jezabel no era ni discreta ni sumisa. Tomaba decisiones, imponía su voluntad y moldeaba el curso de la corte con una audacia que desafiaba los límites de la tradición y la fe. En lugar de adaptarse a las leyes del Dios de Israel, procedió a reemplazar cada altar, cada sacerdote, cada símbolo de santidad con imágenes de Baal y Asera. En poco tiempo, la mujer extranjera se había convertido en el verdadero centro de poder en el trono de Israel. La influencia de Jezabel sobre Acab era tan absoluta que el rey, aunque ostentaba la corona, se había convertido en un simple títere de su esposa. Las Escrituras lo describen como alguien que provocó la ira del Señor más que todos los reyes anteriores, y Jezabel fue el catalizador de su caída. Con habilidad política y espiritual, reconfiguró la identidad del reino, reemplazando la adoración al Dios vivo por una religión institucionalizada de mentiras. Altares paganos surgieron en las plazas, los sacerdotes de Baal se multiplicaron como plagas y la idolatría se convirtió en la nueva norma. Pero lo que comenzó como una estrategia de dominación religiosa, pronto se convirtió en control total, político, espiritual y moral. Jezabel sabía cómo usar el miedo, el placer, la lujuria y la seducción como instrumentos de control. No necesitaba gritar para gobernar,
Su presencia era suficiente, e Israel se inclinó lentamente ante una nueva reina y un nuevo Dios, mientras el verdadero Señor permanecía en silencio. Pero los cielos, aunque en silencio por un tiempo, estaban a punto de conmoverse. Jezabel no solo tomó el poder, encarnó un espíritu de oposición directa a Dios. Su influencia corrosiva no se limitó a los rituales religiosos, transformó los valores, las costumbres, las leyes e incluso la conciencia colectiva de un pueblo antaño consagrado. La fe en Yahvé fue sofocada, reemplazada por la permisividad, la lujuria y los sacrificios humanos en los altares de Baal. El pecado dejó de ser visto como transgresión y se convirtió en la nueva virtud de la corte. El pueblo, asustado o seducido, guardó silencio. Los antiguos mandamientos se volvieron incómodos y anticuados bajo el reinado de la nueva reina. Jezabel no solo instauró ídolos, sino que desmanteló el temor de Dios. Para muchos, su liderazgo parecía estable y próspero, pero espiritualmente Israel se hundía en un abismo. Y cuando el pecado deja de molestar, es porque el corazón ya ha sido conquistado por la oscuridad. La mujer extranjera había echado raíces como la maleza en un campo fértil. Pero el Señor de los ejércitos, aunque parecía distante, no había abdicado de su autoridad. Era como si Jezabel fuera más que una mujer. Era una ideología, un sistema, una fuerza de corrupción que invadía cada esfera de la sociedad israelita. Y lo más aterrador es que todo esto sucedió sin espadas, sin ejércitos, solo a través de la manipulación, la dominación psicológica y la construcción de una falsa espiritualidad. El pueblo se acostumbró a nuevos dioses, a rituales depravados, a la impunidad de los poderosos. El trono de Israel, una vez símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, era ahora el escenario de una rebelión institucionalizada. Jezabel, con su apariencia majestuosa y su corazón endurecido, parecía inalcanzable. Pero lo que ella ignoraba, como muchos en su posición ignoran, es que la soberanía divina no puede ser subyugada. No importa cuán alto uno se exalte, no importa cuán invencible parezca el mal, siempre hay un límite trazado por Dios mismo. Y cuando ese límite se cruza, el juicio llega, no como una brisa, sino como una tormenta. Jezabel había llegado a la cima, pero cada paso que daba la acercaba más al abismo que ella misma estaba cavando. Cuando Jezabel consolidó su poder, su siguiente objetivo fue claro: eliminar toda voz que se opusiera a su autoridad y a la de Baal. Los profetas del Señor se convirtieron en enemigos públicos del Estado, blancos directos de un decreto de muerte. Con órdenes claras y crueles, Jezabel promovió una verdadera cacería espiritual, implacable y metódica. Era más que una cuestión de poder, era una guerra contra la presencia de Dios en Israel. Las palabras de los profetas, quienes anteriormente habían guiado a reyes y corregido los caminos del pueblo, comenzaron a verse como amenazas a la estabilidad del nuevo régimen. Uno a uno, los siervos del Altísimo fueron perseguidos, capturados y asesinados. La tierra que una vez fue la cuna de la palabra, ahora estaba llena de la sangre de los justos. El miedo se extendió como una plaga. Muchos creyeron que la voz de Dios había sido silenciada para siempre. Era el silencio de la cobardía, de la apatía espiritual, de la complacencia ante el mal. Pero no todos se doblegaron. En medio de la oscuridad, un hombre llamado Abdías, mayordomo de palacio y temeroso del Señor, arriesgó su vida para esconder a 100 profetas en cuevas y alimentarlos en secreto. Su valentía silenciosa demostró que incluso en los entornos más corruptos, Dios preserva un remanente fiel. E incluso con los altares profanados, la religión estatal impuesta por la fuerza y el pueblo dividido entre el miedo y la duda, el Señor
no permaneció inactivo. La fidelidad de unos pocos mantuvo viva la llama del pacto. Jezabel podía dominar el palacio, las leyes y los altares, pero no podía arrancar el temor del Dios vivo de los corazones de los fieles. Mientras creía haber vencido, el cielo guardaba silencio, pero un silencio de preparación. Porque cuando Dios levanta a un profeta, no es para adular a reyes ni complacer a multitudes. Es para confrontar la oscuridad. Y Jezabel pronto descubriría que su guerra no era contra los hombres, sino contra Dios mismo. La persecución de Jezabel fue más que física, fue espiritual y estratégica. Su objetivo no era solo matar a los profetas, sino erradicar de los corazones del pueblo cualquier rastro de fe en el Señor. Fue un intento de reescribir la identidad de Israel, transformando una nación elegida en una tierra pagana. Para Jezabel, cada profeta muerto representaba una victoria personal contra Yahvé. Su guerra era contra la verdad, y ella creía que al eliminar a los portadores de la palabra, podría borrar a Dios mismo de la memoria colectiva. El espíritu de intimidación que se cernía sobre Israel hizo que muchos, y la iniquidad se convirtió en parte de la rutina nacional. Se postraran. El pueblo vivía la idolatría, se normalizó espiritual. El pecado y Jezabel reinó no solo sobre la política, sino sobre las conciencias. Pero hay algo que Jezabel no entendió. El Dios de Israel no es derrotado por decretos humanos. Él no necesita multitudes para actuar, ni templos suntuosos para manifestarse. Cuando todo parecía perdido, cuando la fe había sido sepultada por el miedo y la corrupción, Dios levantó a un hombre, Elías, un profeta solitario, pero inflamado por el Espíritu del Señor. Elías no vino con ejércitos ni con apoyo político, vino con una voz, una palabra, y esa palabra, nacida del trono celestial, fue más poderosa que todos los decretos de Jezabel. Elías no buscó agradar, él confrontó. No buscó aplausos, sino resultados eternos. Y mientras la reina fortalecía sus falsos altares, respondía, el verdadero Dios ya estaba preparando el día de la confrontación que pueda permanecer en pie. Le había 3 años de sequía devastadora, habían erosionado la tierra, la economía y el orgullo de Israel. No llovía ni había cosechas, y el pueblo, seducido por las promesas de Baal, comenzó a cuestionar el poder de aquel que supuestamente controlaba los cielos. La sequía no era un fenómeno natural, sino un juicio divino anunciado por Elías. No caerá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Primero Reyes 17:1. Mientras el pueblo sufría, los profetas de Baal clamaban en vano, realizando rituales y sacrificios infructuosos. Sin embargo, los cielos permanecían cerrados. Era como si Dios dejara claro que solo Él tenía autoridad sobre la vida y la provisión. Jezabel, incluso ante la crisis, mantuvo su postura altiva. Prefirió insistir en su error antes que humillarse. Y fue en este escenario de escasez y decepción que Dios le ordenó a Elías confrontar a Acab y a todo el corrupto sistema espiritual del reino. El momento de la verdad había llegado. El escenario sería el Monte Carmelo. El desafío fue directo, radical e ineludible. Elías propuso que todo el pueblo de Israel, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, todos apoyados por Jezabel, se reunieran ante 2 altares, uno para Baal y el otro para el Señor. La regla era simple: el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. No habría argumentos ni debates teológicos, solo una clara demostración de poder. Elías sabía que este era el momento en que Dios se revelaría como el único Señor a una nación dividida entre 2 formas de pensar. Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal es Dios, seguidlo. Primero Reyes 18:21. El pueblo observaba en silencio. Ya no había convicciones firmes, solo confusión y miedo. El desafío de Elías fue más que un acto de valentía,
fue un llamado al arrepentimiento. Y mientras los profetas de Baal gritaban, danzaban y se herían ante un altar inútil, Elías se mantuvo firme, esperando el momento en que los cielos se abrieran. Desde el amanecer hasta el anochecer, los profetas de Baal clamaron con gritos, danzas frenéticas y rituales sangrientos. Se cortaron con lanzas y cuchillos, convencidos de que el sufrimiento físico traería una respuesta divina. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni siquiera una señal en el cielo. El altar permaneció inerte, la leña intacta, el sacrificio frío. Elías, observándolo todo, se burló con palabras agudas. Grita a voz en cuello, porque es un Dios. Está meditando, o en asuntos, o viajando, o durmiendo, y hay que despertarlo. Primera Reyes 18:27. La escena era patética. La religión promovida por Jezabel, basada en el espectáculo y la manipulación, había sido desenmascarada ante la nación. El pueblo observaba el vergonzoso silencio de Baal, y cada minuto que pasaba sin fuego era un golpe fatal a la credibilidad de sus profetas. La mentira espiritual que reinaba en Israel estaba siendo expuesta ante todos. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó a su altar, no histérico, sino con reverencia. Reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Preparó el sacrificio, cavó una zanja a su alrededor y ordenó que se vertiera agua sobre el altar no una, sino 3 veces, hasta que todo quedó empapado. Ningún truco humano podría haber encendido ese fuego. Entonces miró al cielo y oró: Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y has vuelto sus corazones a ti. Primera Reyes 18:37. Y entonces cayó el fuego, bajó violentamente del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra clamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primero Reyes 18:39. El engaño de Jezabel había sido expuesto y la gloria del Dios de Israel había sido restaurada ante toda una nación. La mentira había sido quemada en el fuego del juicio, y el tiempo de la idolatría estaba contado. Jezabel, incluso frente a la humillación pública por parte de sus dioses, no se arrepintió. Al contrario, su corazón se endureció aún más. Y es en este contexto que encaja la historia de Nabot, uno de los pasajes más injustos y crueles de las Escrituras. Nabot era un hombre justo, dueño de una viña cerca del palacio del rey Acab. El rey quería esa tierra para convertirla en un huerto y ofreció comprarla o cambiarla por una mejor. Pero Nabot se negó porque la viña era una herencia de sus padres y la ley de Dios le prohibía venderla. Levíticos 25:23. Acab, frustrado e infantil, regresó al palacio enfurruñado, negándose a comer. Cuando Jezabel lo encontró, se burló de su debilidad. ¿Eres ahora rey sobre Israel? Para ella, las leyes y las tradiciones no significaban nada comparadas con la voluntad del trono. Y con su habitual frialdad, decidió resolver el problema a su manera, con mentiras y sangre. Jezabel escribió cartas en nombre del rey y las envió a los líderes de la ciudad de Nabot, ordenándoles que lo acusaran falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. 2 hombres corruptos fueron pagados para testificar en su contra en una asamblea pública. La turba ciega y manipulada llevó a cabo la sentencia. Sacaron a Nabot de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte, sin juicio justo, sin apelación. Solo la ejecución a sangre fría de un hombre inocente. Cuando la noticia llegó a Jezabel, ella con naturalidad le dijo a Acab: Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, porque ya no existe, como si la vida de un hombre justo valiera menos que un pedazo de tierra. Jezabel había cruzado una nueva línea y sellado su destino, pero el Dios que creía haber silenciado escuchó el clamor del derramamiento de sangre.
El juicio que hasta entonces había parecido lejano, ahora marchaba hacia ella. En el momento en que Acab descendió para tomar posesión de la viña, el Señor envió a Elías con un mensaje que cortaba como una espada. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, y a Jezabel los perros devorarán junto al muro de Jezreel. Primera Reyes 21, 19, 23. La profecía era clara, irrefutable y llena de juicio. Al oír esas palabras, Acab rasgó sus vestiduras, ayunó y se humilló ante Dios. En su misericordia, el Señor decidió posponer la destrucción de la casa de Acab hasta después de su muerte. Pero Jezabel, por el contrario, no tembló, no se conmovió ni reconoció su culpa. En su orgullo, se creyó por encima de la palabra de Dios. Despreció al profeta, se burló de la profecía y continuó reinando como si el cielo nunca hubiera hablado. Pero la sentencia ya había sido dictada y el tiempo de la cosecha se acercaba, porque toda injusticia sin arrepentimiento es una invitación al juicio, y Jezabel cultivó el juicio como quien siembra orgullo. El asesinato de Nabot fue la gota que colmó el vaso. Jezabel no solo había matado a un hombre, sino que había desafiado la justicia de Dios mismo. La viña que había tomado como símbolo de conquista se había convertido en una maldición. Esa tierra manchada de sangre inocente selló su destino, y lo que parecía un acto más de tiranía cotidiana resultó, a los ojos del cielo, ser el punto de inflexión irreversible. Elías, el ardiente profeta, no se acobardó ante el poder de una reina ni ante el temor a las represalias. Pronunció juicio ante el rey y contra Jezabel sin temblar, pues sabía que la palabra del Señor es más firme que los muros de los palacios. Jezabel había escrito su propia caída con las plumas de la mentira, los sellos de la corrupción y la tinta de la maldad. Su trono estaba construido sobre arena movediza y la tormenta se acercaba. Ella pensó que reinaría para siempre, pero el Dios de Israel estaba a punto de responder con fuego, espada y justicia. El tiempo pasó, pero la palabra de Dios nunca caduca, y el juicio que Jezabel creía olvidado solo esperaba el momento oportuno. Cuando Acab murió en batalla, se cumplió la primera parte de la profecía. Su sangre fue lamida por perros en el mismo lugar donde Nabot había sido ejecutado injustamente. Pero Jezabel seguía viva, arrogante en su trono, convencida de que jamás sería tocada. Su influencia seguía siendo fuerte, sus dioses aún tenían altares y su orgullo estaba intacto. Sin embargo, el cielo ya había designado a su verdugo, Jehú, un comandante ungido por Dios con una misión clara: erradicar el linaje de Acab y destruir el reinado de Jezabel de una vez por todas. Cuando Jehú avanzó sobre Jezreel en su carro, llegó con el ímpetu de la justicia divina, sin discursos, sin diplomacia. Era la mano de Dios en movimiento, cortando toda raíz de idolatría. Y Jezabel, en su último intento de manipular el destino, se preparó como en los viejos tiempos. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y se paró en la ventana, como si aún pudiera seducir o intimidar. La astucia de Jezabel ya no era efectiva. Desde el patio, Jehú levantó la vista y gritó con voz firme: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Tusas Reyes 9:32. Y entonces, los eunucos que servían a Jezabel se volvieron contra ella. En un acto de traición o de justicia, la arrojaron por la ventana. El cuerpo de la reina cayó violentamente y su sangre salpicó las paredes y los caballos de Jehú, quienes la pisotearon sin piedad. Fue un final tan brutal como se profetizó. La mujer que había gobernado con terror murió en instantes, traicionada por quienes la habían servido, aplastada por el carro del juicio. Jehú entró en el palacio sin siquiera mirar atrás. Solo entonces ordenó que la enterraran, ya que todavía era hija de un rey. Pero cuando los sirvientes fueron a recoger su cuerpo,
solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros habían hecho su parte como Elías había predicho. Jezabel, la altiva reina, no tuvo sepultura, ni honor, ni luto. Solo quedó el silencio y el miedo que se apoderó de todos los que la oyeron morir. El destino de Jezabel, sino que desmanteló todo el sistema de poder e idolatría que ella había construido. Su muerte brutal no fue un simple acto de venganza, sino un juicio divino con un propósito pedagógico. El pueblo, previamente insensible a la corrupción espiritual, ahora veía con sus propios ojos lo que les sucede a quienes desafían al Señor. Jezabel, quien se burló de las advertencias proféticas y despreció los mandatos divinos, fue reducida a un remanente devorado por perros. Su nombre, una vez símbolo de poder y dominio, llegó a representar todo lo que es malvado, manipulador y contrario a la voluntad de Dios. Su recuerdo se convirtió en una maldición. La influencia de Jezabel cayó como un castillo de naipes ante el aliento de la justicia divina. E Israel finalmente pudo presenciar que Dios nunca deja sus promesas sin cumplir y que ningún trono se eleva por encima del suyo. La caída de Jezabel fue la culminación de una historia marcada por el orgullo, la idolatría y el derramamiento de sangre. Pero también es un reflejo del amor de Dios por su pueblo, un amor que corrige, que confronta, que no permanece en silencio ante el pecado. Jehú, como instrumento de la justicia divina, no solo vengó a Nabot, sino que también barrió todo recuerdo del liderazgo corrupto de la tierra. Fue un reinicio duro pero necesario. Jezabel pensó que podía vivir por encima de la ley divina, que el poder y la seducción la protegerían del juicio. Pero Dios, a su debido tiempo, levantó su mano, no con relámpagos ni terremotos, sino con hombres sencillos y fieles, Elías, Abdías, Jehú. Cada uno a su manera deshizo las obras de la reina maldita. El muro de Jezreel, que una vez dio testimonio de su gloria, se convirtió en su tumba sin marcar. La mujer que intentó silenciar la voz de Dios terminó con su propia voz silenciada para siempre, y la profecía de Elías resonó, palabra por palabra, como un sello eterno de la fidelidad del Señor. La historia de Jezabel no es solo un sombrío registro del pasado, es una advertencia eterna. Su nombre se ha convertido en un símbolo de todo lo que se opone a Dios: manipulación, arrogancia, idolatría institucionalizada, abuso de poder. Y su caída revela un patrón inmutable en las Escrituras. El juicio de Dios puede ser lento a los ojos humanos, pero nunca falla. A veces vemos prosperar el mal, triunfar la injusticia y el silencio del cielo parecer doloroso. Pero la historia de Jezabel nos recuerda que el silencio de Dios nunca es inacción, es preparación. Es lento para la ira, pero no indiferente. Espera su momento, levanta a sus profetas, prepara sus instrumentos y luego actúa con absoluta precisión. Aquellos que se exaltan contra el Altísimo caerán. Aquellos que usan el poder para corromper, el prestigio para oprimir y la religión para manipular serán expuestos, humillados y eliminados. La justicia de Dios es santa y su reino es eterno. Y no importa cuántas Jezabeles todavía caminen por los pasillos del poder, el trono de Dios permanece firme, inquebrantable y lleno de gloria. Que esta historia nos lleve a la introspección. ¿Con qué frecuencia, a pequeña escala, toleramos el espíritu de Jezabel en nuestros hogares, iglesias y corazones? ¿Cuántas concesiones hacemos, justificando el error, silenciando la verdad, negociando principios a cambio de conveniencia? La lección es clara. No hay neutralidad en el reino de Dios. O somos voces como Elías, que confrontan incluso solos, o somos cómplices silenciosos de una cultura en rebelión.
Hay esperanza para quienes se arrepienten. A diferencia de Jezabel, que endureció su corazón hasta el final, estamos invitados a la gracia, la transformación y la fidelidad. Dios todavía levanta a Elías en nuestros días. Todavía preserva remanentes como Abdías. Todavía usa a Jesús para restaurar la santidad en medio del caos. Que no seamos como Jezabel, cuyo recuerdo es vergüenza, sino como aquellos que escuchan la palabra, se humillan y regresan al Señor. Porque solo en su voluntad hay seguridad y solo bajo su soberanía hay vida eterna. Sea exaltado el nombre de Dios y caiga toda Jezabel ante él.